El IMCO tiene un reporte de su ejercicio de estados con lupa de género 2022 respecto a pues justamente las condiciones laborales para las mujeres en el país y pues 30 estados, le adelanto, están reprobados. ¿En qué consiste este estudio? ¿Cuáles son las principales conclusiones y además cuáles son las recomendaciones? Pues para hablar de ello, le agradezco enormemente a Ingrid Chávez. Nos vuelve a tomar la llamada, me da mucho gusto volver a saludarla. Ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, ha laborado en áreas de anticorrupción y educación del IMCO, además colaboró en proyectos de salud e innovación cívica, ha colaborado con, por ejemplo, Milenio en el área de redacción y reportajes en las secciones de política y cultura, egresada de comunicación por la UNAM. Ingrid, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, David? Buenos días. Oye, pues te tengo que decir, Ingrid, que lamentablemente el reporte del IMCO, que si bien es sumamente importante, híjole, tristemente no me sorprende. Hemos estado hablando de este tema y sobre todo ahora en marzo, pues ahondando un poquito más en las condiciones de inequidad que vivimos todavía en nuestro país. Pero bueno, platícanos, ¿cuáles son los parámetros que midieron para este ejercicio que ya comentaba y cuáles serían los principales resultados que hay que compartirle al público? Bien lo dices, David, en México desafortunadamente hay enormes diferencias entre estados y según la etapa profesional en la que se encuentre una mujer, será su participación laboral. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues porque en el IMCO justamente nos dimos a la tarea de medir, de analizar con información pública cómo son las condiciones laborales que los estados ofrecen a las mujeres, tanto para entrar como permanecer y también crecer en la economía a través de 18 indicadores. Estos indicadores miden temas como desigualdad en el trabajo no remunerado, como brecha salarial, como informalidad laboral o incluso la participación política de mujeres, entre muchos otros. Y ya lo decías tú, hay 30 estados que reprueban en ofrecer condiciones laborales óptimas para las mujeres. Y pues ¿por qué decimos esto? Bueno, pues porque cuando vemos en el ranking general que va de 0 a 100 puntos con base en los 18 indicadores, solamente hay 2 entidades que obtienen más de 60 puntos, que son la Ciudad de México y Baja California Sur. Hay otras entidades en el extremo con menos de 30 puntos, como es el caso de Chiapas, Tlaxcala, Veracruz y Guanajuato. Entonces, sin duda, esto debe de servir como un referente, como un autodiagnóstico para las entidades, de poder identificar qué se está haciendo tanto bien, pero también qué se está haciendo mal para retener a las mujeres o para no retener más bien a las mujeres dentro del mercado laboral, que sin duda trae beneficios pues para ellas, para sus familias, para las empresas y por supuesto para el país en general. Entonces tenemos que hablar para que sea un poquito más justo un análisis de esta naturaleza, Ingrid, por lo que entiendo que estás explicando, no solamente de los puestos laborales, sino también Exacto. qué puestos son, si son puestos de liderazgo, si son puestos directivos, si les pagan igual que un hombre por las mismas responsabilidades, qué hay Uh-huh. con las prestaciones que deberían de contar o con los estímulos que se les dan a los hombres, para las mujeres no. O sea, esto es evidentemente multifactorial. Exactamente, no nada más nos enfocamos en cuántas mujeres están en el mercado laboral, es decir, la tasa de participación económica, sino que también consideramos otros factores, como ya lo decías, en términos de condiciones, es decir, si de verdad los empleadores están fomentando, por ejemplo, políticas de paternidad, donde los hombres trabajadores puedan aprovechar este permiso y entonces de esa manera se genera una corresponsabilidad y se incentive la permanencia de las mujeres en el mercado laboral. Únicamente, o sea, no solamente son cuestiones para las mujeres, sino que también en la medida en la que se mejoren las condiciones laborales tanto para hombres como mujeres, evidentemente habrán más incentivos para que las mujeres continúen en el mercado laboral. Y la verdad es que hay que decirlo que justamente a partir de esta medición, pues nos encontramos en que todos los estados, o sea, todos, independientemente de aquellos con mejores puntajes y obviamente con los que tienen puntajes de bajo desempeño, todos tienen retos importantes para hacer que las mujeres permanezcan en la economía. Si nos enfocamos únicamente en este pilar, en el de permanencia, vemos que hay estados como Nuevo León, como Ciudad de México y Aguascalientes, que tienen un mejor desempeño. Pero de nuevo, aún así, estas entidades enfrentan retos importantes como lo son una alta brecha salarial, baja cobertura en educación en la primera infancia y también un número alto de mujeres con jornadas laborales largas. Entonces, como ya lo decías, es multifactorial, consideramos distintos
distintos indicadores para poder pues identificar cómo son estas condiciones de las mujeres dentro del mercado. Qué interesante ver que no hemos superado, por ejemplo, esto del trabajo no remunerado y que sigue esta tendencia al estereotipo y finalmente se relaciona, querramos o no, Ingrid, pues con el sexismo, con el machismo y con visiones históricamente conservadoras. Exactamente, sí. Esto la verdad es que sí es una cuestión cultural, pero todavía hay cosas que se tienen y que se tendrían que estar haciendo desde los gobiernos y por supuesto también desde la iniciativa privada, por ejemplo, desde el gobierno pues avanzar hacia la aprobación, la asignación de presupuesto del Sistema Nacional de Cuidados, que de nuevo, esto no nada más impacta obviamente en la calidad de vida de las y los niños, sino también en que las mujeres continúen en el mercado laboral. Otra cosa que probablemente en este caso la iniciativa privada podría hacer, pues es implementar políticas vía trabajo, porque aún estas mujeres que no tienen hijos, pues también necesitan llevar un equilibrio entre su vida personal, la vida laboral, y que eso les permita tener más incentivos de permanecer en el mercado laboral, a decidir mejor salirse y estar en la informalidad y que su trabajo sea mucho más inestable. Obviamente la capacitación para niñas, para las mujeres es sin duda un factor importante. Hemos visto que en la medida en la que se nutre el capital humano a lo largo de la vida pues académica de las niñas, de los niños, de las y los jóvenes, obviamente las oportunidades para insertarse al mercado laboral serán mayores en comparación, por ejemplo, con aquellas personas que solamente tienen, no sé, estudios de secundaria versus alguien que tiene estudios de licenciatura. Obviamente tendrá una oportunidad mucho mayor de insertarse al mercado laboral. Y de nuevo, esta corresponsabilidad de cuidar la primera infancia a través de los permisos de paternidad son sin duda un factor clave para que las mujeres permanezcan y por supuesto también para mejorar las condiciones laborales de ellas y de ellos. Sí, es realmente frustrante el que una amiga, un familiar te comente, oye, ¿y por qué? Cuando le preguntas que por qué dejo de trabajar, pues es que no está en las condiciones para que pueda atender a mi familia también y pues tuve que tomar una decisión, híjole. Pues es que también ahí ya no solamente son las políticas públicas, entiendo, Ingrid, también es la decisión de las políticas internas que toma cada empresa, cada negocio. Sin duda. Que ya no es, o sea, no podemos decir es solamente por culpa del gobierno, pues. No, esto es una corresponsabilidad compartida entre el gobierno y entre la iniciativa privada y ya lo vimos durante la pandemia, desafortunadamente muchas mujeres perdieron su empleo, se quedaron sin trabajo o decidieron salirse del mercado laboral para hacerse cargo de los hijos que ahora iban a estudiar en casa o de los enfermos que aumentaron durante la pandemia. Esa realidad afortunadamente ya cambió, es decir, ya prácticamente todas las mujeres que perdieron su trabajo durante la pandemia ya lo recuperaron, pero aquí el punto no es ese, e insisto, no es sumar a mujeres e insertarlos en el mercado laboral nada más porque sí, es cómo ofrecerles mejores condiciones de empleo y ese es el punto central, mejores condiciones de trabajo para las mujeres y para los hombres que los incentiva a permanecer en el mercado y que sin duda pues repercuta o impacte en una mejor economía, una mayor competitividad para el país. Claro, y aunque ya lo mencionaste, me gustaría que ahondáramos un poquito en ello, Ingrid, y me refiero a la parte, ya entendimos la parte del acceso a un puesto laboral, los niveles, los salarios, pero también mencionabas la permanencia y de ahí viene este comentario reciente, pero el otro gran tema es justamente el crecimiento. ¿Hay alguna referencia? Y esto no puedo evitar asociarlo con algo que también platicabas al principio, o sea, el asunto de las oportunidades, los incentivos, pero también si vemos que grandes corporativos y grandes empresas ofrecen estas oportunidades a través de cursos, capacitaciones, incluso te permiten tener acceso a diplomados, a veces hasta maestrías, se han encontrado que haya una diferencia por género en cuanto a los accesos a esas situaciones que nos permitirían el crecimiento y en consecuencia también la permanencia en el mercado laboral. Claro, sin duda la profesionalización es un punto clave para que tanto hombres como mujeres continúen creciendo dentro del mercado laboral y eso es algo que deben de tomar en cuenta todos los empleadores. Si no capacitan, en este caso, a su plantilla laboral, pues difícilmente van a poder obtener conocimientos que incluso se pongan en práctica dentro de las mismas empresas. Aquí casi la mayoría de los indicadores que consideramos para la parte de crecimiento tienen que ver con la participación política de mujeres, que hay que decirlo, en el caso de México, en el caso de los estados, son buenas noticias porque sí tenemos en la mayoría pues paridad dentro de los congresos, ¿no?
Pero aquí el punto es, bueno, a ver, ok, los congresos ya tienen paridad, pero ¿en dónde están las mujeres? Las mujeres están en comisiones, en presidencias, en comisiones relevantes, o de nuevo, regresando a los estereotipos y a los roles de género, están en estas comisiones que son mucho más enfocadas a temas de cuidado y no a temas de economía, de finanzas, de gobernanza. Ahí es el reto, ahí es vemos a estas mujeres en decisiones que de verdad impactan, que todas importan, por supuesto, pero obviamente unas tienen más peso en el sentido de que obviamente ven la parte de presupuesto y eso puede determinar hacia dónde se dirigen los recursos para ciertos programas sociales, para ciertas políticas públicas. Entonces aquí el reto es ese, justamente, moverlas hacia puestos de toma de decisiones, por ejemplo, dentro de las administraciones estatales en los gobiernos, y también es importantísimo ver a mujeres que estén liderando las dependencias de los gobiernos estatales y no únicamente para la foto, que estén dentro del gabinete y bueno, ahí ya pareciera que hay paridad, ¿no? Sino que esto debe de permear en toda la estructura y por supuesto la parte de educación, que ya lo decías, es fundamental para que de esta forma se sigan profesionalizando, sigan adquiriendo conocimientos que pongan en práctica dentro del mercado laboral. Ahora, tengo entendido también, Ingrid, y ya de frente al cierre, porque nos quedan 2 minutitos, que esto, sí, la parte más importante es la equidad, los derechos, por supuesto, sin duda, pero también que podemos aprender que el aplicar esos principios para brindar justicia en el ámbito que hoy nos tocó analizar también significa mayor rentabilidad. Es decir, se ha demostrado que se pueden generar, en el caso, por ejemplo, de la IP, pues mayores utilidades y mayor crecimiento para todos, no solamente para esa mujer a la cual no le estás dando una oportunidad, estás brindando justicia, que son conceptos totalmente distintos. Sin duda, la diversidad y la inclusión de más mujeres en puestos de toma de decisiones detona rentabilidad, detona mayor dinamismo dentro de las empresas. Mucho también ya se ha investigado, hay algunos estudios que lo señalan, donde cuando una mujer lidera una empresa, dado que tienen mayor aversión al riesgo, obviamente la estabilidad financiera es mucho mejor y mucho mayor en comparación con algunos hombres que lideran estas empresas. Entonces, aquí vemos que hay beneficios, no nada más pues económico, que por supuesto es importante, sino también en términos de nuevo, de condiciones de empleo. Sumar a estas mujeres dentro de puestos de liderazgo es importantísimo y tiene beneficios para todos, de nuevo, para ellas, para los hogares, porque tienen mayores ingresos, mayor ahorro, para las empresas por esta parte de rentabilidad, para el país porque hay mayor crecimiento económico al tener pues empresas mucho más competitivas. Entonces, digamos, es un ciclo virtuoso, yo lo llamaría un círculo virtuoso, en la medida en la que vayamos incluyendo a mujeres dentro del mercado laboral, que garanticemos que se vayan preparando, que crezcan, que permanezcan, obviamente eso va a detonar cambios importantes y cambios benéficos para muchas otras esferas en la iniciativa privada, en el gobierno, en los hogares y en general en el país. Es sumamente interesante e importante el seguir hablando de estos temas, no solamente en marzo, hay que hacerlo siempre. Y bueno, yo nada más traería así como ejemplito, no quiero entrar en mayor controversia, pues ahí los números son duros, no dejan mentir. Y aparte el tema de las utilidades, pues también los hombres se sienten intimidados, ¿no? Pues dicen, oye, pues ya hay una mujer de CEO generando mejores utilidades que un hombre en toda la historia de tal corporativo, ¿no? Pero por otro lado, pues en el tema de la pandemia, los países que tuvieron mejor control y mejores resultados para sus ciudadanos en materia de salud están gobernados por mujeres. Entonces, claro, ahí pues le vamos sumando sin duda a entender que también se vale decir, a ver, yo no entiendo esto, a mí me enseñaron que era así, se vale decir, quiero aprender qué es lo que quiero saber, cuál es el deber ser. También se vale, y bienvenidos los comentarios también del público. Ingrid, ¿con qué podemos cerrar? Te pediría una reflexión a manera de conclusión para, después de expuestos estos temas, para quienes nos ven y nos escuchan esta mañana. Pues mira, yo cerraría diciendo que las son clave para lograr cambios en la participación de las mujeres en la economía. Es una corresponsabilidad entre los gobiernos, entre la iniciativa privada. Por ello es importante trabajar en conjunto para atender este principal desafío, que es cómo mantener a las mujeres dentro del mercado laboral. Y toda esta información, incluida las fichas por estado, todos los resultados que tenemos por cada una de las entidades, están disponibles en nuestra página, que es www.inco.org.mx. Ingrid, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Excelente día. Gracias, David. Un abrazo.
Es Ingrid Chávez, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO, hablándonos de cómo pues este estudio revela, el que nos acaba de platicar, revela cómo 30 estados de nuestro país están reprobados en el tema de ofrecer condiciones laborales óptimas para las mujeres. 8 de la mañana.